Hola inversionistas. Con toda esta situación que está pasando hoy día, creo que muchos estarán formulando la siguiente pregunta. ¿Puedo perder mi dinero en CETES directo, en específico en CETES? La respuesta es sí. Pero antes de que salgan corriendo y quieran sacar todo su dinero de este instrumento, veamos las dos formas en las que esto puede pasar. La primera forma sería en un default. ¿Qué es un default? En pocas palabras es cuando el país está quebrado y no puede hacerse cargo de sus obligaciones y por ende simple y sencillamente deja de pagar el principal y los intereses. ¿Ha pasado en México? Desde 1990, que fue la década en la cual se tuvo una severa crisis aquí en México, y 2008-2009, durante la gran recesión, no se entró en default. Y vaya que en los 90 se alcanzaron tasas extremadamente altas. Sin embargo, en el pasado México sí ha caído en un proceso de impago, sobre todo por ciertos conflictos que se tuvieron en el siglo XIX y más recientemente en 1982 durante la década de los 80, mejor recordada como la década perdida en varias regiones de aquí de América Latina. ¿Y qué pasa con un default? Las obligaciones dejan de ser pagadas por un deterioro económico severo a raíz de malas políticas monetarias, expansionismo económico basado en deuda, bajo crecimiento económico que genera pérdida de empleo e inversiones, lo cual conlleva una menor recaudación y como resultado podría terminar en un default. Ahora, ¿cómo sale un país de esa situación? Pues bien, con políticas fiscales más estrictas, incentivos a la inversión para reactivar la economía y con ello poder recaudar nuevamente. Todo esto junto a una reestructuración de deuda y muy posiblemente la intervención, y por intervención me refiero a control, por parte del Fondo Monetario Internacional, mejor conocido como FMI. Esto al menos en el mejor de los casos, porque en el peor puede generar tensiones geopolíticas de considerables proporciones. ¿Y esto afecta a los CETES? En una primera instancia no necesariamente. Primero se verá afectada la deuda externa y luego la interna. Podría incluso ser posible que los CETES al ser de corto plazo no se vean tan afectados y se tenga al menos un margen de maniobra. Sin embargo, si hay una declaración de impago general, aún así sean de corto plazo, también van incluidos. Aunque como el financiamiento interno sería la única línea de crédito disponible para el Estado, esto por haber perdido la confianza del financiamiento extranjero, es posible que el Estado busque mantener el financiamiento interno pagando la deuda con impresión de dinero, dado que son obligaciones contraídas en moneda local, aunque eso podría ser muy contraproducente por aquello de la inflación. ¿Y podría recuperar mi dinero si eso llegara a pasar? Después de varios años y después de varias reestructuras es posible que sí. Al final de cuentas un país necesita estar bien con sus acreedores, por lo tanto eventualmente llegará a ponerse al corriente. Los CETES al ser de corto plazo dan un poco más de margen para actuar. El problema está en otros instrumentos como los bonos, por ejemplo, que tienen plazos muy prolongados de tiempo llegando hasta los 30 años, y que por esa situación están más expuestos a los vaivenes económicos no solo en México, sino en cualquier país. Además que los bonos están mucho más expuestos a minusvalías si una situación como esta se llegara a presentar, y si es que llegara a dar margen para reaccionar. Algo que no pasa con los CETES. La minusvalía en estos instrumentos no se da porque cotizan a descuento. La única forma teórica en la cual podría haber una minusvalía es con una venta anticipada en el mercado secundario. Ahora, ¿esto el default llegará a pasar? En algún punto en el futuro sí, es muy probable que sí. Sin embargo, pese a la situación económica actual, no creo que eso vaya a suceder en el corto plazo, y tal vez ni siquiera en el mediano plazo. Habrá un deterioro económico sí, habrá pérdida de empleo también, una reducción posiblemente de la clase media, como ya lo he comentado anteriormente, y es casi un hecho que se tendrá un aumento en el corto plazo de la pobreza y de la pobreza extrema. Sin embargo, llegar a un default como tal no creo que sea un escenario en este momento. Digo, no es como que lo otro mencionado no sea malo, es muy severo y puede tener grandes consecuencias sociales, pero dudo que lleguemos a estar en un nivel tan crítico como para llegar a un default, al menos no por ahora. Pero todo eso es hablando del default. ¿Pero hay otra forma de perder mi dinero en los CETES? La respuesta es sí, por dos factores, inflación e impuestos. Sin embargo, para que eso pase, se tienen que cumplir ciertos puntos de inflexión como los que ya estamos comenzando a ver hoy día. Un escenario sería un recorte de tasas constante y una inflación que si bien no se dispara, es relativamente alta para el rendimiento actual de los CETES. Y un segundo escenario sería cuando la inflación sí comienza a subir y el aumento de tasas se queda corto para el incremento inflacionario. De hecho, básicamente estos son los dos escenarios que dan forma a mi estrategia de inversión en la deuda soberana de México. Pero pongamos un ejemplo para que sea un poco más didáctico. Si por ejemplo se invirtió en CETES 10,000 pesos a un año, hace un año,
con una tasa de digamos el 8% y considerando una inflación del 3.33% al vencimiento, que sería una fecha cercana a esta, y además un ISR del 1.45%, que es el actual, se tuvo margen y de sobra. Pero por el contrario, si en este momento se invierte en CETES a un año con una tasa del 4.6%, que fue la tasa a un año de la última subasta, y con una inflación que muy posiblemente vaya a ser del 4% de aquí a un año, el margen ya baja, ¿no es así? El ISR del próximo año debería de ser del 0.6% para quedar tablas, y eso considerando que obtuviéramos el 4.6% de rendimiento a un año. En el corto plazo no habría tanto problema, mes a mes, que es algo que mencioné en el video CETES a 28 días contra CETES a un año. Pero hay que tener especial cuidado con la inflación. Ahora, ¿en qué punto veremos una pérdida en términos reales con estos factores? En el punto en el que la inflación dentro del plazo pactado, más lo proporcional del ISR en ese periodo sea más alto que el rendimiento de los CETES en el plazo convenido. Así de sencillo. ¿Y eso pasará? Sí, en algún punto ese escenario se va a llegar a dar, y ya tendremos una pérdida por el ISR y por la inflación. Aunque con esta última no significa que nos vayan a quitar dinero, solamente significa que el dinero va a perder valor. ¿Y esto ya está pasando? Virtualmente sí para plazos de un año. Tal vez para el plazo de 3 meses no tanto, dado que aún queda dentro de este año y tenemos al menos un dato conocido que es el ISR, y más o menos la tasa que pudiéramos obtener. En el muy corto plazo, hablando de un mes, si la inflación baja por un equilibrio de oferta y demanda de ciertos productos, aún hay un margen. Minúsculo, pero aún hay margen. Pero si la inflación sigue subiendo y la tasa sigue siendo recortada, o incluso solo con que la tasa siga siendo recortada, sí veremos esta afectación pronto. Y no será ni la primera ni la última vez que va a pasar. Pues bien, hasta aquí se queda este video, al menos por ahora. Ya estoy trabajando en otros temas de esta su serie favorita de inversiones en CETES directo. Ya saben, cualquier pregunta no duden en comentar o contactarme por cualquiera de los medios disponibles. No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que subo al canal. Tampoco olviden dar like y compartir a este video para poder llegar a más personas a quienes esta información les pueda ser de interés o utilidad. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.